El atardecer caía sobre Villa Esperanza con una serenidad melancólica, mientras Gabriel caminaba lentamente por el camino de tierra que lo conducía hacia su pasado. El polvo rojizo se levantaba con cada paso, cubriendo el aire con un velo silencioso de recuerdos. El viento traía consigo el aroma distante de los maizales y el murmullo de los árboles viejos, que parecían reconocer su regreso después de tantos años. Sobre el hombro llevaba su vieja mochila militar, gastada por el tiempo y las batallas, pero el verdadero peso no estaba en su espalda, sino dentro del corazón. El tiempo había pasado, las guerras habían terminado, pero la nostalgia por su madre jamás lo había abandonado. Entre sus dedos cansados sostenía un pequeño ramo de margaritas blancas, las flores que más amaba Elena. Aquel gesto sencillo contenía el significado más profundo que un hijo podía ofrecer, el amor intacto que había resistido la distancia, el silencio y los años. Durante las noches interminables en el cuartel, Gabriel soñó muchas veces con este momento. Imaginó el rostro de su madre, iluminado por una sonrisa, el calor de su abrazo, el aroma del café recién hecho llenando la casa. Pero cuando el viejo portón apareció a lo lejos, algo dentro de él se estremeció. Sin necesidad de mirar, su alma ya sabía que aquel hogar no era el mismo. La casa estaba envuelta en un silencio denso. El azul de las paredes se había desvanecido. Las flores del jardín habían desaparecido y el portón, que alguna vez chirriaba alegre para recibirlo, ahora gemía con el sonido triste del abandono. Gabriel se detuvo frente a la entrada y permaneció allí por unos instantes, intentando comprender en qué momento su hogar había dejado de ser un refugio. La sensación era como si el tiempo hubiera pasado por encima de todo, arrastrando consigo la ternura y la fe que un día llenaron ese lugar. Subió los peldaños con lentitud, observando cada rincón. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas gastadas se movían con el viento y el olor de la tierra húmeda reemplazaba el aroma de café que solía perfumar las mañanas de su infancia. Dentro de su pecho, un presentimiento dolía. El soldado que había aprendido a enfrentar el miedo en los campos de batalla ahora temía otra guerra, la de descubrir lo que el tiempo había hecho con la mujer que lo había criado con amor y oración. Empujó la puerta, y el crujido de las bisagras pareció anunciar el fin de una era. Su mirada recorrió la sala y no encontró nada familiar. El bordado que Elena solía dejar sobre el sofá había desaparecido. Las fotos antiguas ya no colgaban en las paredes y hasta el reloj que marcaba la hora de las oraciones había quedado detenido. El vacío del lugar era casi tangible. Donde antes había vida, ahora solo quedaba el eco del silencio. Gabriel sintió el pecho apretarse, como si el aire se le escapara. Cada rincón gritaba la ausencia de quien había llenado esa casa de fe y dulzura. Era imposible aceptar que un hogar tan lleno de amor se hubiera convertido en un espacio de olvido. Ese suelo, que alguna vez fue testigo de risas y canciones, ahora sostenía el peso de la soledad. Afuera, el sol descendía lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. Gabriel permaneció inmóvil, observando las sombras que se alargaban en el patio. La incertidumbre lo atravesó como una herida abierta. Aquel no era el regreso que había imaginado. No era el abrazo que había soñado tantas veces. Era un silencio que dolía, una ausencia que pesaba más que cualquier uniforme militar. Y en medio de ese silencio, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La nostalgia que lo acompañó durante años ahora se convertía en una promesa. Nada lo detendría hasta encontrarla. Ni el tiempo, ni la distancia, ni las mentiras podrían detener el paso de un hijo que busca a su madre, porque el amor verdadero no se desvanece, solo espera ser encontrado.
Gabriel caminó por las calles polvorientas de Villa Esperanza con una mezcla de ansiedad y determinación. A cada paso, las piedras del camino le recordaban los días en que corría descalzo detrás de su madre, riendo entre los campos de maíz. Todo parecía más pequeño ahora, más apagado, como si el tiempo hubiera cubierto el pueblo con una capa invisible de melancolía. Las casas, alineadas una junto a la otra, mostraban paredes cansadas, techos agrietados y ventanas que miraban al vacío. Era el mismo lugar, pero ya no respiraba vida. El aire olía a tierra seca y a recuerdos antiguos. Los perros dormían en las sombras, los niños jugaban lejos, y los rostros que alguna vez le fueron familiares ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Muchos lo reconocieron, pero pocos se atrevieron a saludarlo. Había en sus miradas algo que él no entendía del todo, un silencio compartido, una verdad que parecía flotar entre las paredes sin nombre. Avanzó despacio, sintiendo cómo la nostalgia se mezclaba con una angustia nueva. Recordó las palabras de su hermano, tan frías y distantes, y el vacío de aquella casa que ya no tenía olor a hogar. La idea de que su madre pudiera haber desaparecido sin dejar rastro lo consumía. ¿Cómo alguien tan bueno, tan lleno de fe, podía haber sido borrado de la vida de todos sin que nadie dijera una palabra? El sonido de una vieja campana rompió el silencio. Provenía de la pequeña iglesia al final del camino, la misma donde su madre lo había llevado de niño cada domingo, donde sus rodillas temblorosas se apoyaban sobre el banco de madera mientras Elena oraba en voz baja. Gabriel se detuvo frente al portón y por un instante sintió que el alma se le desbordaba en los ojos. Entró despacio, observando el altar cubierto de flores secas y las velas que chispeaban tímidamente, resistiendo al viento. El aire dentro del templo era fresco y pesado al mismo tiempo. Allí todo parecía detenido, como si las paredes guardaran las plegarias de quienes ya no estaban. Gabriel se sentó en el último banco, respiró profundo y dejó que las lágrimas contenidas durante años se deslizaran sin resistencia. No lloraba solo por la ausencia de su madre, sino por el tiempo perdido, por la soledad que ambos habían soportado sin saberlo. Cuando salió de la iglesia, el sol comenzaba a caer y la plaza del pueblo se llenaba de sombras largas. Caminó sin rumbo, hasta detenerse frente a una casa antigua, con las ventanas abiertas y el aroma dulce del maíz recién hervido, escapando hacia la calle. La reconoció de inmediato. Era la casa de doña Amalia, la vecina que solía compartir tardes enteras con su madre entre oraciones y charlas sencillas. En su mente, la voz de Elena resonó como un eco lejano, recordándole la ternura con la que hablaba de aquella mujer. El corazón de Gabriel se agitó. Si alguien sabía la verdad, era ella. Se acercó despacio y observó el interior. En el umbral, una figura anciana estaba sentada en una mecedora, tejiendo con las manos temblorosas. El tiempo la había encorvado, pero sus ojos seguían brillando con la sabiduría de quien ha visto demasiadas despedidas. El viento movió suavemente las cortinas, y un silencio profundo llenó el aire. Gabriel permaneció quieto, observándola, sintiendo que las respuestas que tanto había buscado estaban a solo unos pasos. La vida, que tantas veces lo había puesto frente a batallas imposibles, ahora lo conducía hacia una verdad que no sabía si estaba listo para escuchar. La tarde se transformó lentamente en noche y las luces de las casas comenzaron a encenderse una a una como pequeños destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Gabriel levantó la mirada al cielo y comprendió que el destino lo había llevado hasta allí por una razón. El eco del pasado lo guiaba, y en ese instante, sin pronunciar palabra, supo que al cruzar esa puerta, su vida jamás volvería a ser la misma. La noche se había posado sobre Villa Esperanza con una quietud extraña.
como si el aire mismo contuviera la respiración ante lo inevitable. Gabriel cruzó el umbral de la casa de doña Amalia con paso lento, dejando que sus sentidos lo guiaran más que sus pensamientos. El olor a maíz cocido, a madera vieja y a incienso se mezclaba con el eco suave de un reloj que marcaba las horas sin prisa. Todo en aquel lugar parecía suspendido entre el presente y la memoria. El interior era modesto, pero acogedor. Una lámpara de luz cálida iluminaba las paredes llenas de fotografías antiguas y rosarios colgados en clavos oxidados. En una de las mesas había un pequeño altar con la imagen de la Virgen y un ramo de flores marchitas. Gabriel observó en silencio y el corazón le latía con fuerza. Era el mismo ambiente que recordaba de su infancia, el mismo aroma que solía impregnar las manos de su madre cuando regresaba de visitar a la vecina. Doña Amalia levantó la vista y lo miró largo rato, como si intentara reconocer en aquel hombre de mirada cansada al niño que un día correteó por esas calles. Sus ojos se llenaron de una mezcla de ternura y pena. Gabriel sintió que no era necesario preguntar nada. Las respuestas ya estaban escritas en el rostro de aquella mujer. Ella lo hizo pasar y le señaló una silla junto a la ventana. Afuera, las luciérnagas comenzaban a brillar sobre los campos oscuros y un leve olor a lluvia se extendía por el aire. El silencio entre ambos se volvió casi sagrado. Gabriel se mantuvo inmóvil, esperando con humildad, mientras doña Amalia tejía lentamente con las manos temblorosas, como si necesitara entrelazar sus pensamientos antes de hablar. Pasaron algunos minutos antes de que el sonido de su voz quebrara la calma. Era una voz frágil pero firme, de esas que nacen de la verdad y del cansancio de cargarla en silencio. Sus palabras eran pausadas, envueltas en una tristeza antigua. Elena había pasado por allí hacía tiempo, una tarde en la que el cielo estaba tan nublado como su mirada. Traía una pequeña bolsa de tela y una Biblia apretada contra el pecho. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. Doña Amalia recordó que su amiga no dijo mucho. Solo alcanzó a murmurar que ya no tenía un lugar donde quedarse. Le habían pedido que se fuera, que buscara otro techo para vivir sus últimos días. La voz de la anciana se quebró al pronunciar esas palabras, y un silencio largo se apoderó de la habitación. Gabriel bajó la cabeza. Sintió como una ola de calor subía por su cuerpo, mezclándose con una sensación de impotencia y rabia que no podía contener. Elena, la mujer que lo había criado sola, la que había trabajado de sol a sol para alimentar a sus hijos, había sido expulsada del hogar que ella misma ayudó a construir. Nadie la había defendido, nadie le había ofrecido cobijo. Doña Amalia le contó que durante algunos días su madre se quedó cerca del mercado, durmiendo bajo un alero, envuelta en un chal viejo que ya no abrigaba del todo. Cada mañana la veía rezar con los ojos cerrados, como si hablara directamente con Dios, pidiendo fuerza para resistir un día más. Las palabras resonaron dentro de Gabriel como golpes sordos. No podía imaginar a su madre sentada en una esquina, rodeada por la indiferencia, pasando frío y hambre. La imagen lo desgarró por dentro. Todo su entrenamiento militar, toda su disciplina y fuerza, se desmoronaron ante aquella verdad simple y cruel. Elena había sido olvidada. Cuando se levantó de la silla, el aire parecía más denso. El corazón le pesaba como una piedra. Miró hacia la oscuridad del campo a través de la ventana y comprendió que no podía descansar hasta encontrarla. Ya no era solo una promesa hecha al viento, era una deuda sagrada. Una madre no desaparece, se la busca, se la honra, se la devuelve al lugar donde pertenece. Gabriel salió de la casa de doña Amalia con el corazón encogido.
La noche lo recibió con una brisa tibia que movía las ramas de los árboles como si el viento compartiera su tristeza. El camino hacia el mercado se extendía frente a él, envuelto en sombras y recuerdos. Cada paso levantaba un poco de polvo, y con cada movimiento sentía que el alma se le iba desgastando lentamente, como una vela que se consume mientras busca alumbrar lo que ama. El pueblo dormía. Las luces de las casas se apagaban una a una, y solo el canto lejano de un grillo rompía la quietud. Gabriel avanzaba sin prisa, observando los muros envejecidos, las puertas cerradas y los balcones donde, alguna vez, las vecinas charlaban al caer la tarde. Todo le resultaba familiar y al mismo tiempo extraño. La villa esperanza de su infancia había desaparecido. En su lugar quedaba una sombra del pasado, un eco que dolía. Su mente viajaba a los días en que su madre lo tomaba de la mano para ir juntos al mercado. Recordó el aroma de las frutas frescas, el sonido de las risas, la voz suave de Elena regateando con paciencia y el brillo de sus ojos cuando lograba ahorrar unas monedas para comprarle un dulce. Aquella imagen se clavó en su pecho como un aguijón dulce y doloroso a la vez. El camino era largo, pero Gabriel no sentía el cansancio. Había en él una fuerza nueva, nacida del amor y del remordimiento. Cada paso era una plegaria silenciosa, una conversación muda con Dios, una súplica para que su madre aún respirara en algún rincón del mundo. No sabía qué lo esperaba, pero estaba decidido a seguir cada huella, cada rumor, cada sombra que lo acercara a ella. Al llegar al centro del pueblo, el silencio se volvió más profundo. Las calles empedradas brillaban bajo la luz pálida de la luna, y las fachadas de los puestos del mercado se alzaban como fantasmas dormidos. Los toldos estaban recogidos, las mesas vacías, las cajas apiladas en los rincones. Solo el sonido lejano de un perro vagabundo rompía la calma. Gabriel se detuvo en medio de la plaza y respiró hondo. El aire olía a tierra y a soledad. Sus ojos se detuvieron en un rincón, junto a una vieja pared desconchada. Allí, sobre el suelo, se notaban restos de cartón húmedo y una manta descolorida abandonada. No sabía por qué, pero algo en su interior se estremeció. Se acercó despacio, agachándose para tocar la tela. Estaba fría, empapada por el rocío de la noche. Cerró los ojos por un instante y sintió que el corazón se le quebraba. Imaginó a su madre allí, encogida sobre sí misma, durmiendo al amparo del silencio, aferrada a su fe como única compañía. El peso de aquella imagen lo hizo temblar. La realidad golpeaba más fuerte que cualquier batalla que hubiera librado. No había enemigo visible, solo la crueldad de la indiferencia. Se incorporó lentamente y miró alrededor. En ese instante, una luz tenue salió de una de las tiendas cercanas. Una mujer anciana barría la entrada, moviendo la escoba con ritmo pausado. Gabriel la observó en silencio. Su figura, iluminada por el reflejo del farol, parecía formar parte del paisaje mismo del mercado, como si hubiese estado allí toda la vida. Se acercó con cautela, sin decir palabra, y la mujer levantó la vista. Sus ojos reflejaban la experiencia de quien ha visto demasiado. Gabriel no necesitó preguntar. Bastó el cruce de miradas para que supiera que ella también conocía la historia de su madre. La anciana dejó de barrer y señaló, con un gesto lento, la esquina donde el viento soplaba más fuerte. Gabriel siguió la dirección de su mano y comprendió que aquel era el lugar donde Elena solía sentarse cada tarde, esperando sin esperar. Una ráfaga de aire recorrió la plaza y agitó las hojas secas. El silencio se volvió casi sagrado. Gabriel cerró los ojos y sintió que la voz de su madre lo llamaba desde algún rincón del tiempo. En ese momento, supo que estaba más cerca de ella que nunca.
La noche fue larga y pesada, pero Gabriel no regresó a la casa vacía. Se quedó sentado en un banco de piedra frente al mercado, bajo el techo del silencio. La luna lo acompañó como un farol solitario, y el murmullo del viento parecía contarle historias antiguas. Su cuerpo estaba cansado, pero el alma seguía despierta, sostenida por la esperanza. Cuando el primer hilo de luz se deslizó por el horizonte, el corazón le latía con una fuerza nueva, como si la propia vida se preparara para un milagro. El amanecer llegó despacio, envolviendo el pueblo con una claridad suave y dorada. Los gallos comenzaron a cantar, y las puertas de las tiendas se abrieron una a una. Los primeros vendedores colocaban sus frutas, los panes recién horneados llenaban el aire de aroma, y el sonido metálico de las balanzas rompía el silencio de la madrugada. Todo el lugar despertaba poco a poco, excepto un rincón del mercado donde aún reinaba la quietud. Gabriel se levantó lentamente, sintió cómo el aire fresco de la mañana le rozaba el rostro y un estremecimiento recorrió su espalda. Caminó con pasos cautelosos hacia la esquina que la anciana le había señalado la noche anterior. El suelo estaba húmedo por el rocío y un rayo de sol caía justo sobre ese punto, iluminando un viejo muro cubierto de musgo. Allí, recostada contra las piedras frías, había una figura encorvada, cubierta con un chal descolorido. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Gabriel sintió que la respiración se le congelaba. La visión era tan frágil que temió que cualquier movimiento la borrara. Avanzó despacio, con el alma temblando dentro del pecho. El corazón le golpeaba las costillas con una mezcla de miedo, amor y asombro. Cada paso era una oración silenciosa. Quería creer que lo que veía era real, que el destino, al fin, lo había guiado hasta ella. La mujer se movió apenas, con un gesto lento y cansado. Su cabello, gris y enredado, caía sobre los hombros delgados. Las manos reposaban sobre un trozo de tela, como si aún sostuvieran un rosario invisible. La piel de su rostro estaba marcada por el tiempo, pero conservaba la serenidad de quien aprendió a resistir sin perder la fe. El alma de Gabriel se llenó de una ternura tan profunda que casi dolía. El aire a su alrededor parecía vibrar, y en sus ojos se mezclaron las lágrimas que llevaba años conteniendo. Se acercó más, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. El sonido de su respiración se mezcló con el murmullo de la plaza que despertaba. En aquel instante, todo ruido del mundo desapareció. Solo quedaban él, ella y el tiempo suspendido. Se inclinó un poco y el sol iluminó el rostro de la mujer. Los rasgos, los gestos, la quietud, todo era inconfundible. Era su madre, era Elena, la misma que lo había criado con manos firmes y corazón tierno, la misma que lo bendecía cada vez que partía, pidiéndole a Dios que lo protegiera donde fuera. Ahora estaba allí, frágil y cansada, pero viva. El pecho de Gabriel se llenó de gratitud. No hubo palabras, no hubo gritos, solo un silencio lleno de amor. Se arrodilló lentamente frente a ella y una lágrima cayó sobre la tierra mezclándose con el rocío. Fue entonces cuando el alma de ambos pareció reconocerse más allá de la memoria. El universo entero se contrajo en ese instante. No había guerra, ni distancia, ni tiempo. Solo el amor inmenso de un hijo que encuentra a su madre después de perderlo todo. El sol terminó de elevarse y un resplandor cálido bañó a los dos. Gabriel cerró los ojos y respiró profundo. El milagro que había implorado tantas veces había ocurrido. La vida, una vez más, le demostraba que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. El sol ascendía lentamente sobre Villa Esperanza, tiñendo las fachadas del mercado con tonos dorados. La luz se filtraba entre los toldos y caía suavemente sobre la figura de Elena,
que seguía recostada contra la pared. Su respiración era débil, pero constante, y en su rostro se dibujaba una serenidad que parecía venir de otro mundo. Gabriel la observaba con el corazón desbordado, incapaz de apartar la mirada. Había esperado tanto aquel momento que apenas podía creer que fuera real. Cada arruga de su piel, cada mechón gris, cada temblor en sus manos era una prueba de que el amor no muere, solo se esconde para ser encontrado de nuevo. El murmullo del pueblo comenzaba a crecer a su alrededor. Los vendedores abrían sus puestos, las voces se entrelazaban, los carros chirriaban sobre las piedras, pero nada de eso existía para él. Solo veía a su madre, tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte, sosteniendo en su quietud la dignidad de toda una vida. Se agachó junto a ella y apoyó la mano sobre su hombro. Elena abrió lentamente los ojos, y su mirada se posó en él. En ese instante, algo invisible los unió para siempre. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo vivido antes no fuera más que un largo camino para llegar a ese abrazo silencioso. El aire parecía más liviano, la plaza, el ruido, las sombras, todo se desvaneció. Gabriel sintió una paz profunda, una calma que nunca había sentido ni siquiera en los campos más silenciosos del ejército. Había encontrado su propósito. Había regresado no solo a su madre, sino también a sí mismo. Durante unos minutos permanecieron inmóviles, respirando el mismo aire, compartiendo la misma luz. Elena intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía con la fuerza de antes. Gabriel la sostuvo con cuidado, sintiendo el peso leve de sus huesos y el temblor de sus manos frías. La levantó lentamente y la abrazó contra su pecho, como si temiera que el viento pudiera arrebatársela otra vez. En ese gesto no había fuerza, solo ternura. Era la pureza del amor, en su forma más silenciosa. Caminaron juntos por la plaza, mientras las miradas curiosas de los vecinos los seguían desde lejos. Nadie dijo nada. Algunos bajaron la vista, avergonzados. Otros se quedaron quietos, con los labios entreabiertos, como si presenciaran un milagro. Gabriel no los miró. Su único destino era el pequeño dispensario al final del pueblo, donde los voluntarios ofrecían ayuda a los más necesitados. El trayecto fue lento y cada paso parecía un acto de fe. Elena se apoyaba en él y él la sostenía con la firmeza de quien sabe que no permitirá que el dolor vuelva a tocar lo que ama. El dispensario era una construcción humilde, con paredes blancas y un jardín pequeño lleno de girasoles. Al entrar, el aroma a alcohol y hierbas medicinales llenó el aire. Una enfermera los recibió con amabilidad y les ofreció una cama limpia junto a una ventana por donde entraba la luz del mediodía. Gabriel la acomodó con cuidado y permaneció de pie, observando cómo ella cerraba los ojos y dejaba escapar un suspiro largo, profundo, como si el alma misma se aliviara. A su alrededor, el mundo parecía detenerse. La brisa movía las cortinas con suavidad. Los rayos de sol danzaban sobre las sábanas y el sonido lejano de una campana marcaba el paso lento del tiempo. Gabriel se sentó junto a la cama y tomó la mano de su madre. Sus dedos eran fríos, pero dentro de ellos aún latía la vida. En silencio, agradeció a Dios por haberlo guiado hasta allí. Por primera vez en muchos años sintió que el universo volvía a tener sentido. Todo el sufrimiento, toda la espera, todo el vacío se habían transformado en algo puro y reparador. Había aprendido que el amor verdadero no siempre se grita, a veces solo se vive. Y en aquella habitación sencilla, bañada por la luz dorada de la tarde, Gabriel comprendió que el amor no se encuentra, se reconoce. Los días siguientes transcurrieron con la suavidad de una brisa cálida que acaricia sin hacer ruido. En el pequeño dispensario, la vida recuperaba lentamente su ritmo.
El sol entraba cada mañana por la ventana, llenando la habitación con una luz dorada que parecía traer consigo esperanza. Elena dormía mucho, y su respiración pausada era el sonido más hermoso que Gabriel había escuchado en años. Permanecía a su lado, observándola con la serenidad de quien ha encontrado al fin lo que más había buscado. No necesitaba palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de amor, gratitud y perdón. Cada día, Gabriel se levantaba temprano para ayudar a los voluntarios del lugar. Barría el patio, traía leña, calentaba agua y después regresaba con una taza de té para su madre. Ella lo esperaba con una sonrisa leve, de esas que nacen del alma cansada, pero aún agradecida. A veces se quedaban en silencio mirándose, y ese simple gesto bastaba para llenar los vacíos de tantos años de distancia. Era un lenguaje invisible, tejido entre miradas, recuerdos y ternura. El cuerpo de Elena seguía débil, pero su espíritu irradiaba una fortaleza luminosa. Había en ella una paz que no venía de la ausencia de dolor, sino de la aceptación. Su fe seguía intacta, la misma que la había sostenido cuando no tenía más que una manta vieja y un pedazo de pan. Esa fe, silenciosa y firme, era ahora también el refugio de Gabriel. Por las noches, cuando la brisa fresca entraba por la ventana y el murmullo de los grillos llenaba el aire, él la observaba dormir y sentía que todo en la vida cobraba sentido. Una tarde, Elena pidió sentarse cerca de la ventana. Gabriel la ayudó con cuidado, colocando almohadas detrás de su espalda. Afuera, los girasoles del jardín se mecían lentamente bajo el sol. Ella extendió la mano hacia la luz, como si quisiera acariciar el aire. En su gesto había una gratitud serena, un reconocimiento silencioso a la vida. El hijo la observó en silencio y comprendió que aquel momento era sagrado. En su mirada se mezclaban la fragilidad de los años y la fuerza de quien ha sobrevivido al abandono sin dejar que la amargura la consuma. Con el paso de los días, Elena comenzó a recuperar fuerzas. Volvía a sonreír, a comer un poco más, a hablar con voz más firme. A veces le pedía a Gabriel que le contara historias de sus años en el ejército, y él lo hacía con dulzura, evitando los recuerdos más duros. En otras ocasiones era ella quien hablaba, recordando la infancia de ambos, los juegos, las risas, los amaneceres compartidos en aquel hogar que ya no existía. Cada palabra era una puntada invisible que unía las grietas del pasado. Gabriel, por su parte, descubría una nueva forma de amor, la del cuidado. Después de tanto tiempo luchando en campos ajenos, por fin podía luchar por algo que realmente importaba. Lavaba la ropa de su madre, preparaba su comida y la cubría por las noches con una manta tibia. En cada gesto había devoción, respeto y ternura. Era como si quisiera devolverle con sus manos cada sacrificio que ella había hecho por él. Y así, entre pequeñas rutinas y silencios compartidos, madre e hijo comenzaron a reconstruirse. No necesitaban nada más que la presencia del otro. La vida, que tantas veces los había separado, ahora los abrazaba con una calma que parecía eterna. En los ojos de Gabriel ya no había rabia, ni culpa, ni reproches, solo amor. Amor puro, de ese que no busca explicaciones, porque entiende que lo que está hecho de verdad y fe no se rompe, solo espera el momento de renacer. La tarde se extendía lenta sobre el dispensario, y la luz del sol se filtraba por la ventana con un tono dorado y sereno. Elena descansaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como si rezara sin palabras. Gabriel, sentado a su lado, la observaba con una mezcla de ternura y admiración. Había algo sagrado en su presencia, una calma que no pertenecía a este mundo. Su madre parecía más liviana, como si el alma le pesara menos con cada amanecer. Sin embargo,
Había en su mirada una sombra antigua, un secreto que aguardaba su momento para salir a la luz. El sonido de una campana lejana marcó las 6 de la tarde. Gabriel se levantó para ajustar la manta sobre sus hombros, pero Helena lo detuvo con un leve movimiento de la mano. Sus ojos, brillantes y húmedos, buscaron los suyos con una dulzura infinita. Era la mirada de una mujer que había cargado durante demasiado tiempo con una verdad silenciosa. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo se preparara para escuchar. Durante unos instantes, el silencio llenó la habitación. Solo el canto de los pájaros al caer la tarde rompía la quietud. Helena respiró hondo, y de sus labios comenzó a brotar una historia que Gabriel no estaba seguro de querer oír, pero que necesitaba escuchar para poder cerrar las heridas. Habló con voz pausada, casi un susurro, con el tono de quien ha aprendido a aceptar el dolor como parte de la vida. Contó que no se había marchado por voluntad propia, que un día, mientras él aún servía en el ejército, su hermano la había mirado con cansancio y le había pedido que se fuera. Dijo que había sentido vergüenza, que creyó ser una carga, y que en lugar de discutir, eligió el silencio. Gabriel escuchaba sin moverse. Cada palabra de su madre caía sobre él como una lluvia tibia, dolorosa pero necesaria. Ella continuó, recordando los días en que vagó por las calles, las noches en las que durmió bajo los aleros de las tiendas, las veces que sintió que su cuerpo se rendía, pero su fe la sostenía. Aún en su soledad, nunca perdió la esperanza de que él regresara. Su corazón, cansado pero lleno de amor, seguía creyendo que algún día vería a su hijo caminar por el camino de tierra con las mismas flores que un día había plantado juntos en el jardín. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Gabriel. No lloraba solo por lo que su madre había sufrido, sino también por el silencio en el que ambos habían vivido durante años. Sentía que la culpa, la ira y el dolor se mezclaban dentro de él como un río desbordado. Sin embargo, algo cambió en su interior. En lugar de enojo, sintió compasión. En lugar de rencor, sintió ternura. Comprendió que su madre había elegido callar no por debilidad, sino por amor. Había querido protegerlo, incluso a costa de sí misma. Helena levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre la suya. Sus dedos eran fríos, pero la calidez de su gesto lo envolvió por completo. En sus ojos había perdón, y también una súplica silenciosa de paz. Gabriel apretó su mano con suavidad, y en ese contacto se disolvió todo lo que alguna vez los separó. No hubo palabras, porque no hacían falta. Todo estaba dicho. La tarde terminó con un silencio lleno de luz. En el exterior, los girasoles seguían inclinándose hacia el sol que se apagaba. Gabriel cerró los ojos y sintió que su alma se liberaba. La verdad, al fin, había sido dicha, y en ese instante comprendió que el amor no se mide por las palabras, sino por la capacidad de perdonar lo que duele. El amanecer llegó envuelto en una niebla suave que cubría las colinas como un manto. El aire olía a tierra mojada, a hojas recién caídas y a recuerdos que no terminaban de morir. Gabriel caminaba con paso firme por el mismo camino que había recorrido días atrás, aunque esta vez el corazón no le pesaba igual. Ya no era el soldado agotado que buscaba desesperadamente a su madre, ni el hijo herido por la ausencia. Era un hombre con propósito, alguien que comprendía que la verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro del alma. El dispensario había quedado atrás, y cada paso lo acercaba más a la casa donde todo había comenzado. El silencio del pueblo lo acompañaba. Las calles parecían vacías, como si los muros mismos lo observaran en silencio. Solo el canto de un pájaro rompía la quietud de la mañana. En el horizonte, la vieja vivienda se erguía inmóvil, con su pintura descascarada y el portón entreabierto, igual que la primera vez que la vio.
Pero ahora no la miraba con nostalgia, sino con la determinación de quien sabe que el amor también exige justicia. El aire se espesó cuando cruzó la verja. El crujido de las tablas bajo sus botas resonó con un eco antiguo. En la entrada, el mismo rosal seco que su madre había plantado seguía en pie, resistiendo al abandono. Gabriel lo tocó con la punta de los dedos, como si quisiera saludar a la memoria de Elena antes de entrar. Dentro de la casa, el olor era el mismo de siempre: polvo, madera y tiempo detenido. La luz entraba por las rendijas, dibujando líneas doradas sobre los muebles envejecidos. Avanzó despacio, con el alma en silencio. La cocina seguía igual, aunque ya no quedaban rastros del aroma a pan caliente que solía llenarla cada mañana. Pasó la mano por la mesa de madera, recordando los desayunos de su infancia, las risas, las oraciones, las manos de su madre repartiendo el pan con ternura. Todo eso había desaparecido el día en que la echaron de allí. La injusticia seguía viva entre esas paredes. Desde el fondo del pasillo, un sonido interrumpió sus pensamientos. Era el roce metálico de una herramienta contra el suelo. Gabriel siguió el ruido y lo encontró en el patio. Su hermano, Ricardo, estaba agachado, arreglando una pieza de hierro. Su cabello se veía más gris, su espalda más encorvada. Cuando levantó la mirada, el tiempo pareció congelarse. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo el viento atravesó el espacio entre ellos, llevando consigo un silencio más elocuente que cualquier palabra. Gabriel lo observó largo rato. En su mente se mezclaban las imágenes de la niñez, los juegos compartidos, los sueños de hermanos y luego las heridas que los habían separado. No había odio en sus ojos, solo una tristeza profunda, una decepción serena. Ricardo se incorporó lentamente con la mirada baja. El remordimiento se reflejaba en su rostro cansado. Era evidente que cargaba su culpa desde hacía tiempo. El peso del arrepentimiento lo había envejecido antes de lo previsto. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. No hacía falta levantar la voz. El silencio bastaba para hablar de todo lo que había sido destruido. Gabriel comprendió que no necesitaba juzgarlo. El castigo de su hermano ya vivía dentro de él. Su conciencia había hecho el trabajo que la justicia terrenal nunca haría. Aún así, debía cerrar ese círculo, no por venganza, sino por amor a su madre, que siempre había creído en el perdón. Dio un paso adelante. Su sombra se proyectó sobre el suelo de piedra, junto a la de Ricardo, y por un momento pareció que el pasado y el presente se tocaban. Respiró hondo, y en su interior sintió que la voz de Elena lo guiaba. Esa voz, suave y firme, le recordaba que el odio solo multiplica el dolor. Bajó la mirada y exhaló despacio, dejando que el alma se aligerara. El viento sopló fuerte, moviendo las hojas secas del suelo. El silencio se quebró con el ruido de las ramas chocando entre sí. En ese instante, Gabriel comprendió que nada de lo que dijera podría cambiar el pasado, pero su decisión sí podía cambiar el futuro. Dio media vuelta y caminó hacia la salida, dejando atrás el resentimiento y la culpa. En cada paso, sentía cómo la paz reemplazaba la rabia. Al cruzar el portón, miró una última vez la casa. El sol se filtraba por las nubes, iluminando el rosal seco. Y entonces, como un gesto de reconciliación entre el cielo y la tierra, una pequeña flor blanca comenzó a abrirse entre las espinas. Gabriel sonrió, comprendiendo el mensaje. La vida, incluso después del abandono, siempre encuentra la manera de renacer. El cielo amaneció despejado sobre Villa Esperanza. El viento soplaba con suavidad y los girasoles del jardín del dispensario se inclinaban hacia el sol como si oraran en silencio.
Gabriel preparaba el desayuno mientras la luz dorada de la mañana llenaba la habitación. Cada movimiento suyo era una oración muda: calentar el agua, colocar el pan sobre el plato, doblar la manta al pie de la cama. Había aprendido que el amor se expresa mejor en los gestos más simples. Elena despertó lentamente. Su rostro reflejaba una calma infinita. Ya no había dolor en su mirada, solo una paz profunda, esa que llega cuando el alma se reconcilia con la vida. Gabriel se acercó con ternura y colocó la bandeja junto a ella. El aroma del café llenó el aire, y por un instante todo pareció igual que en los viejos tiempos. Sin embargo, había algo distinto: un silencio luminoso, un presentimiento que envolvía el ambiente con una serenidad sagrada. Las horas avanzaron despacio. Elena pidió sentarse cerca de la ventana. Gabriel la ayudó y permaneció junto a ella, observando cómo la luz jugaba sobre su piel. Afuera, el campo se extendía hasta el horizonte, y el canto de las aves parecía una melodía escrita por el cielo. En sus ojos había gratitud. Miraba el mundo como quien se despide sin miedo, consciente de haber cumplido su misión. Gabriel, en silencio, tomó su mano. No necesitaban hablar. El amor entre ambos había alcanzado ese punto donde las palabras sobran. Elena respiró profundamente y cerró los ojos por unos segundos. Su alma parecía elevarse con el viento que entraba por la ventana. Su cuerpo frágil, sostenido por la fe, irradiaba una luz que trascendía la materia. Era como si el tiempo se detuviera para contemplar ese instante perfecto en el que el amor se volvía eterno. La tarde cayó suavemente. El sol descendía detrás de las colinas, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosados. Gabriel notó que la respiración de su madre se volvía más pausada. No hubo temor, ni lágrimas, solo un silencio lleno de amor. Elena descansó su cabeza sobre la almohada y con una sonrisa apenas perceptible se durmió en paz. La Biblia reposaba sobre su pecho, abierta en el salmo que tanto había repetido en sus días de soledad. Aunque camine por el valle de la sombra, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Gabriel permaneció allí, sosteniendo su mano, observando la quietud serena de su rostro. No lloró de tristeza, sino de gratitud. Sabía que su madre no se había ido, solo había cruzado el umbral hacia la eternidad, donde el amor no duele ni se apaga. El cuarto se llenó de una luz suave, y el aire parecía perfumado con la paz que deja la despedida de los justos. Esa noche, Gabriel preparó una pequeña ceremonia en el jardín del dispensario. No hubo llantos ni discursos, solo flores del campo, una vela encendida y la Biblia abierta junto a una margarita blanca. La enterró frente al horizonte, donde cada amanecer traía promesas de esperanza. El viento movía las hojas y el sonido del mundo parecía un susurro de consuelo. Gabriel se arrodilló, apoyó la mano sobre la tierra y agradeció a Dios por haberle permitido reencontrarla, amarla y acompañarla hasta el final. Al levantarse, miró el cielo y sintió que su madre seguía allí, en cada rayo de sol, en cada soplo del viento, en cada flor que volviera a florecer. La vida le había devuelto la fe que creía perdida. Por primera vez en muchos años, sonrió con el alma. Sabía que no estaba solo. Su madre lo había dejado con el mayor legado posible: el amor incondicional, la fuerza del perdón y la certeza de que siempre hay una segunda oportunidad para sanar lo que el tiempo había roto. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Gabriel encendió una vela y la colocó junto a la ventana. El resplandor cálido iluminó la habitación, y su sombra se dibujó sobre la pared como la de un niño que vuelve al hogar. Respiró hondo, cerró los ojos y dejó que las lágrimas, dulces y silenciosas, le limpiaran el alma.
Afuera, las estrellas brillaban con la pureza de los milagros simples, y en ese instante comprendió que el amor verdadero no muere nunca, solo cambia de forma y continúa viviendo en aquellos que aprendieron a amar sin condiciones. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario contándome desde dónde la escuchas. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que el amor siempre vence. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que alimentan el alma. Porque cuando el corazón escucha, el amor nunca se apaga.